I love spending time in the kitchen, but I have no idea what to call all of this Spanish vocabulary. So today, we're gonna take a little tour of the kitchen and learn together. Vamos a la cocina. Bienvenido a Anytime Español. Yo soy Jeff. Y yo, Darcy. And today we're gonna talk the rest of the time in Spanish, so if you need to, activate the subtitles in English or Spanish below. Cuando pensamos en la cocina, yo pienso en el refrigerador. Aquí tenemos nuestro refrigerador. Puedes ver que tenemos aquí dos repisas para alimentos y una canastilla para las verduras. Aquí tenemos nuestro congelador y eso también tiene una repisa. Ven, aquí tenemos un microondas y esta obviamente es para recalentar tu comida o tus sobras. En México no puedes tomar agua de la llave o del grifo, entonces vas a siempre ver en las casas garrafón o garrafones llena de agua y esta agua está bien para tomar. Esta es la estufa. Aquí en México tenemos la tapa. No tenemos esto en Estados Unidos que yo he visto, pero casi todos en México tienen. Si quieres escuchar una historia chistosa de esa tapa y yo, pues déjame saber en los comentarios. Esta es la estufa. Una estufa puede ser de gas o eléctrica. Este es de gas. Hay 6 quemadores. Esta es la rejilla. Estos hoyitos son hornillas donde sale el gas y estas son las perillas donde controlamos el gas. Este es el horno. Aquí en México ellos normalmente no usan el horno como nosotros en Estados Unidos. Es más espacio para poner los sartenes y otras cosas como storage. En la parte superior de la estufa está la campana o también es llamado el extractor. Este se enciende y su función es absorber toda la grasa mientras se está cocinando. Este es el famoso fregadero donde lavamos los trastes. Aquí son las manijas o las llaves y el grifo es donde sale el agua. También tenemos una esponja o fibra con lo que lavas los trastes, el jabón, un gabinete o estante es en donde se almacenan productos no perecederos. Pueden haber cajones, puertas y también puedes almacenar algunos productos de la cocina como son los trastes, cubiertos, cristales. Junto al fregadero es muy importante tener un escurridor. Aquí es donde después de lavar tus trastes los vas a colocar para que el agua se escurra, por eso es el nombre de escurridor. Estos son los cubiertos y consisten en una cuchara, en un tenedor, cuchillo y cucharita. Este es un set de cuchillos, la cafetera, abrelatas, que también hay eléctricos o manuales donde giras. Este es un sacacorchos para tus botellas de vino o para abrir cervezas. Esta es una pala o espátula. Este es un pelador para quitar la cáscara a las verduras o frutas. Estas son cucharas para medir. Pinzas. Exprimidor. Esta es una coladera. Y esta es una tabla para cortar. Este es un rallador. Este es un tupper. Una taza. Un vaso. Un plato. Este es un tazón o plato hondo. Una licuadora y un tostador. Y esta es una charola. Este es un sartén. Esta es una olla y una tapa. Y este es un comal.
Esperamos que el video de hoy te haya gustado y aprendas mejor los nombres de todo lo que hay en una cocina. Si tú conoces otros nombres o viste algo que no mencionamos, escríbelo en los comentarios. No olvides darnos un like y suscríbete para que no te pierdas otros videos. Si tienes más dudas, pues aquí estamos. ¡Hasta la próxima!